Una cálida bienvenida a esta clase magistral de análisis de Pareto. Todo el curso se divide en 3 partes. ¿Qué es el análisis de Pareto? ¿Cuándo usar el análisis de Pareto? ¿Y cómo crear un análisis de Pareto? Comenzará su viaje con la primera pregunta, ¿qué es el análisis de Pareto? Aquí pasará por la introducción del curso, ¿qué es esta conferencia? Y responderá a la pregunta, ¿qué es el análisis de Pareto? Luego pasará a la siguiente sección, ¿cuándo usar el análisis de Pareto? Aquí comprenderá cómo se ve realmente el análisis de Pareto. Aprenderá sobre las 4 W que aborda un análisis de Pareto. También aprenderá sobre el tipo de datos ideal de las variables X e Y donde se puede aplicar y utilizar el análisis de Pareto. La tercera y última sección de este curso es cómo crear un análisis de Pareto. En esta sección, aprenderá cómo crear un diagrama de Pareto en Excel 2016. Se le presentarán 2 métodos diferentes. También se le proporcionará la plantilla que puede utilizar para crear su diagrama de Pareto. Luego hará al menos 2 ejemplos de bricolaje de la vida real para comprender mejor este concepto. Y luego concluimos este curso. Así es como se organiza todo el curso. Hay 3 secciones y cada una de las secciones se divide en conferencias específicas del tamaño de un bocado. Este curso está lleno de 3 temas principales. Es un conocimiento práctico y pasos fáciles de seguir para guiarlo en la creación de su primer análisis de Pareto. Después de completar este curso, dominará esta herramienta y comprenderá cómo identificar las causas raíz específicas que tienen el máximo impacto en el proceso de negocio. He proporcionado varias actividades de bricolaje para ayudarlo a comprender mejor el tema. Este curso es ideal para profesionales que trabajan en la manufactura, así como en la industria de servicios. También es adecuado para principiantes o novatos o aquellos que buscan un trabajo en el mercado. Tenga en cuenta que este curso no se trata de una visión general de la análisis de Pareto. Este curso profundiza completamente en el análisis de datos utilizando el análisis de Pareto paso a paso. Se trata de conocer esta herramienta de principio a fin. Es realmente una clase magistral y te ayudará a dominar el análisis de Pareto y a utilizarlo en cualquier proceso de negocio para comprender las causas que afectan a su negocio y su rendimiento. En la sección anterior, cubrimos 2 temas clave. 1. Cubrimos la visión general de este curso en la conferencia introductoria del curso. Y 2. Cubrimos la pregunta clave, que es análisis de Pareto en la segunda conferencia. Es hora de pasar a la siguiente sección, cuando usar el análisis de Pareto. Comencemos. Digamos que trabaja en la división de banca telefónica de un banco minorista. Su banco tiene este departamento de banca telefónica en otras 5 ubicaciones. Los titulares de cuentas bancarias llaman al servicio de banca telefónica para resolver sus consultas bancarias. Las quejas son altas, y está perdiendo dinero, pero su cuenta bancaria aún puede colgarlas. Un proyecto Lean Six Sigma fue lanzado para reducir el número de quejas. La primera pregunta que viene a la mente es ¿cuál es la queja más común? Aquí está el gráfico de Pareto de quejas. Discutamos este gráfico en detalle. El gráfico tiene 2 ejes, uno a la izquierda y otro a la derecha. La línea naranja superior es la línea de porcentaje acumulado. Esta línea hace referencia al eje a la derecha del gráfico. El eje izquierdo es el conteo de frecuencia real. Este conteo se muestra por la altura de cada barra para cada categoría. Estas categorías o barras se priorizan de mayor a menor. En este gráfico, el largo tiempo de espera para llegar a la gente es la categoría de quejas más grande, con el 68% del número total de quejas. El problema no resuelto es el segundo más alto, con alrededor del 22%. Juntos, el largo tiempo de espera para llegar a la gente y el problema no resuelto representan el 90% del número total de quejas. Las otras categorías representan alrededor del 10% o menos. Entonces, el equipo del proyecto debe concentrarse en analizar el problema del tiempo de espera prolongado. Una vez que se analiza, el equipo puede mirar el segundo problema del problema no resuelto. Además, ¿dónde o qué ubicaciones representan el mayor número de quejas? Aquí está el análisis de Pareto de las quejas por ubicación.
Ninguna de las ubicaciones se destaca. No hay efecto 80-20. ¿Significa que este gráfico no sirve para nada? No. Lo que sí muestra es que el número de quejas no es específico de un solo lugar. Más importante aún, muestra que las quejas son un problema sistémico en todas las ubicaciones de la división de banca telefónica del banco. Al preguntar qué tipo de queja y si el número de quejas es el más alto para una ubicación en particular, está estratificando los datos de la métrica clave. En pocas palabras, está estratificando los datos preguntando qué y dónde en este ejemplo. Ahora, además de estratificar los datos por qué y dónde, también puede estratificar utilizando quién y cuándo. Cómo usar el gráfico de Pareto de quejas por equipo o por día de la semana. Un consejo profesional sobre estratificación. Al usar un diagrama de Pareto, puedes hacer las 4 Ws. ¿Quién, qué, dónde, cuándo? Por favor, vea que no hemos añadido la pregunta por qué en las 4 Ws. Esto se debe a que hará la pregunta del por qué después de responder a las preguntas quién, qué, dónde y cuándo. En nuestro ejemplo, el recuento total de quejas se puede dividir en categorías como por ubicación, tipo, equipos y el día de la semana. Se puede usar un diagrama de Pareto para recuentos categóricos. En otras palabras, el tipo de datos para los ejes X e Y debe ser discreto para usar un diagrama de Pareto. Eso nos lleva al final de esta lección y sección. En la siguiente sección, aprenderá cómo crear un análisis de Pareto usando Excel 2016. Nos vemos allí. Crear un diagrama de Pareto se ha vuelto más fácil con Excel 2016. Voy a enseñarte 2 métodos para crear un gráfico de Pareto en Excel 2016. El método 1 es el más fácil, pero tiene una deficiencia. El método 2 elimina la deficiencia del método 1, pero utiliza algunos cálculos utilizando una fórmula de Excel. Así que analicemos el método 1. Antes de continuar, he proporcionado estos datos en formato Excel. Por favor, descárguelos y siga las instrucciones a medida que avanzamos en esta conferencia. Uno de los beneficios del método número 1 es que no tiene que organizar estos datos en bruto en ningún orden ascendente o descendente del número de quejas. Verá que estos datos están ordenados alfabéticamente. Otro beneficio de este método es que no tiene que usar cualquier fórmula para crear un diagrama de Pareto. Utilice este método si tiene Excel 2016. Esta versión de Excel incluye varios gráficos, pero el diagrama de Pareto no está incluido visiblemente en esos gráficos. Supongamos que hace clic en Insertar recomendado Charts. No verá el diagrama de Pareto en ninguna parte. Podría hacer clic en Todos gráficos, pero no verá el gráfico de Pareto enumerado en ninguna de las opciones aquí. Entonces, ¿dónde encontramos este gráfico? Haga clic en Insertar. Pase el ratón por el menú desplegable. Junto a este histograma que dice Insertar gráfico estadístico. Indicará que utilice este tipo de gráfico para mostrar el análisis estadístico de sus datos. Haga clic en el botón desplegable. Ahora mire el icono a la derecha del histograma. Pase el cursor del ratón sobre este icono y van. Encontrará el gráfico de Pareto listado aquí. Haga clic en el gráfico de Pareto. Una vez más, subrayo que los datos brutos no están en ningún orden específico. Está en el orden que deseemos y actualmente es alfabético. Pero todavía podemos obtener este gráfico. Ahora haga clic en el signo más y ponga una marca de verificación para las etiquetas de datos. Todos los números que vemos en la tabla se muestran en el gráfico. Eso es bueno. Pero hay una deficiencia aquí. Estoy tratando de hacer doble clic en esta línea. Podemos formatear el gráfico de líneas. Podemos hacerlo grueso, add color, etc. Pero no tenemos ninguna etiqueta de datos para esa línea. Así que esa es la deficiencia de este método. Creará fácilmente el gráfico,
pero no tendrá las etiquetas de datos para el eje secundario, que es la línea acumulativa. Method No. 2. Utilice este método cuando utilice Excel 2016. Este método ayuda a eliminar las deficiencias del método anterior en el que se encontraban. No se puede agregar la etiqueta de datos para el eje secundario. Comencemos. Entonces, primero aprenderemos a crear una tabla que se parezca a esta tabla. Aquí el primer paso es ordenar los datos en orden descendente según lo que está en la columna H. Para hacer eso, haga clic en la celda en la columna H y haga clic en Datos. Luego haga clic en ZA. Entonces, ahora, los datos están en el mismo orden que estamos viendo aquí. Es importante poner esta columna en orden descendente para crear un gráfico de Pareto. Ahora, necesita calcular el total acumulado. Por esperar demasiado, la entrada es exactamente lo que es la entrada actual. Pero para el problema no resuelto y todas las entradas posteriores aquí, desea poner una fórmula que sea igual al acumulado anterior más la última entrada. Entonces, una vez que complete eso, presione Control y Enter para que la celda activa no se mueva. Luego haga doble clic en el acumulativo. También queremos el total aquí en la parte inferior porque queremos saber el número total de quejas para nuestro próximo cálculo. En la pestaña de fórmulas, haga clic en Autosuma. También está en la pestaña de inicio o puede presionar Alt igual. En todos los casos, verá un total de 600. Ahora se le pedirá que calcule el porcentaje basado en la entrada acumulativa dividida por el total. Entonces, igual y esta entrada acumulativa dividida por el total aquí. Ahora, desea usar el total una y otra vez para cada entrada por debajo de este. Entonces, presionamos F4 para convertirla en una dirección absoluta. Una vez más, presionaré Ctrl Enter. Y luego hará doble clic en esto. Ahora, creará un gráfico. Entonces, seleccionará la columna de número de quejas y la columna de porcentaje. Vamos a la pestaña de inserción. Elija gráficos recomendados. Y encontrará uno de los gráficos recomendados como gráfico que desee. El gráfico de Pareto. Entonces, vamos con él. Haga doble clic en él o haga clic en aceptar. Puede hacer las columnas más anchas. Simplemente haga clic izquierdo en una de las barras para seleccionar todas las barras. Luego haga clic derecho sobre él. Luego haga clic en formatear serie de datos. Cambie el ancho del espacio a aproximadamente 100% o el ancho que desee. Ahora, querrá etiquetar la línea. Entonces, si puede hacer clic en la línea aquí. Haga clic en el signo más. Marcar etiquetas de datos. Entonces, aparecen las etiquetas de datos. Pero se están superponiendo a la línea. Entonces, no se ve bien. Puede seleccionar las etiquetas de datos haciendo clic con el botón izquierdo en una de ellas. Luego haga clic con el botón derecho y haga clic en formato de etiquetas de datos. Haga clic encima. Y sus etiquetas de datos se verá bien en la línea acumulativa. También puede agregar las etiquetas de datos para la barra en el gráfico de barras. Para hacer eso, simplemente haga clic izquierdo en una de las barras. Entonces, todas las barras están seleccionadas. Luego haga clic con el botón derecho en el signo más, y haga clic en etiquetas de datos. Aquí están también las etiquetas de datos en las barras. El diagrama de Pareto nos muestra que si solo cuenta esperar demasiado tiempo y los problemas no resueltos. Es decir, el 90% del total de reclamaciones de los clientes. Si se incluye un sistema automatizado. Es decir, el 92,7% del total de reclamaciones de los clientes. Se le proporcionan los datos de los motivos de retraso de los vuelos. Todo lo que tiene que hacer es descargar la hoja de cálculo de la sección de recursos. Crear el diagrama de Pareto.
Identifique las 20 causas principales que conducen al 80% más defectos. Una vez que complete este ejemplo, siéntase libre de agregar su solución en el foro de discusión de preguntas y respuestas. Y luego también puede consultar la siguiente lección. Que discute la solución para esta actividad, hágalo usted mismo. Hola amigos. Bienvenidos a la conferencia de solución de la actividad de bricolaje. Espero que hayan completado el ejemplo. Revisaremos la solución utilizando ambos métodos. Revisemos primero la solución utilizando el método número 1. Descargue la hoja de cálculo. Haga clic en Insertar. Sobre el cursor del ratón, en el menú desplegable junto a este icono de histograma, que dice Insertar gráfico estadístico. Le dirá que use este tipo de gráfico para mostrar el análisis estadístico de sus datos. Haga clic en el botón desplegable. Ahora mire él a la derecha del histograma. Sobre el cursor del ratón sobre este icono. Y encontrará el gráfico de Pareto listado aquí. Haga clic en el gráfico de Pareto. Encontrará que los datos brutos no están en ningún orden específico. Está en el orden que deseemos. Y actualmente es alfabético. Pero todavía podemos obtener este gráfico. Ahora haga clic en el signo más AN. Y pone una marca de verificación para las etiquetas de datos. Entonces todos los números que vemos en la tabla se muestran en este gráfico. Eso es bueno. Y como sabes, aquí hay una deficiencia. Estoy intentando hacer doble clic en esta línea. Podemos formatear el gráfico de líneas. Podemos hacerlo grueso. Podemos agregar color, etc. Pero no tenemos ninguna etiqueta de datos para esa línea. Así que esa es la deficiencia de este método. Creará fácilmente el gráfico, pero no tendrá las etiquetas de datos para el eje secundario, que es la línea acumulativa. Así es como se crea el diagrama de Pareto utilizando el método 1. Ahora es el momento de crear el diagrama de Pareto. Comencemos a usar el método número 2. Vamos a revisar. Utilice este método cuando esté utilizando Excel 2016. Ir a la hoja de trabajo número 2. Este método ayudará a eliminar la deficiencia del método anterior. Comencemos. Así que primero aprenderemos a crear una tabla que se parezca a esta tabla. Aquí el primer paso es ordenar los datos en orden descendente según lo que hay en la columna H. Para hacer eso, haga clic en el celda en la columna H. Luego haga clic en Data. Y haga clic en ZA. Entonces ahora los datos están en el mismo orden que estamos viendo aquí. Es importante poner esta columna en orden descendente para crear un gráfico de Pareto. Ahora necesita calcular el total acumulado. Para las restricciones de control de tráfico aéreo, es decir, las restricciones ATC, la entrada es exactamente lo que es la entrada actual. Pero para condiciones climáticas adversas y todas las entradas posteriores aquí, desea poner una fórmula que sea igual al acumulado anterior más la última entrada. Entonces, una vez que complete eso, presione Control e ingrese. Para que la celda activa no se mueva, luego haga doble clic en el acumulativo. También queremos saber el total aquí en la parte inferior, porque queremos saber el número total de razones de retraso para nuestro próximo cálculo. En la pestaña de fórmulas, haga clic en Autosuma. También está en la pestaña de inicio o puede presionar Odicuo. En todos los casos verá un total de 1048. Ahora se le pedirá que calcule el porcentaje basado en la entrada acumulada dividida por el total. Así que igual y esta entrada acumulativa dividida por el total aquí. Ahora desea usar ese total una y otra vez para cada entrada debajo de este. Así que presionamos F4 para hacer esto como una dirección absoluta. Una vez más presionaré Control más Enter. Y luego hará doble clic en This. Ahora creará un gráfico. Por lo tanto, seleccionará la columna de número de quejas y la columna de porcentaje. Vamos a la pestaña de inserción. Elija gráficos recomendados. Y encontrará uno de los gráficos recomendados como el gráfico que desea. El gráfico de Pareto. Así que vamos con él. Haga doble clic en él o haga clic en OK. Puede hacer las columnas más anchas.
Simplemente haga clic izquierdo en una de las barras para seleccionar todas las barras. Luego haga clic derecho sobre él. Luego haga clic en Formatear serie de datos. Cambie el ancho del espacio a 10% o el ancho que desee. Ahora querrá etiquetar la línea. Entonces, si puede, haga clic en la línea aquí. Haga clic en el signo más. Etiquetas de datos de marca de verificación. Entonces aparecen las etiquetas de datos, pero se superponen a la línea. Entonces no se ve bien. Puede seleccionar las etiquetas de datos haciendo clic con el botón izquierdo, una de ellas. Luego haga clic con el botón derecho y haga clic en Formatear etiquetas de datos. Haga clic arriba. Y sus etiquetas de datos se verán bien en la línea acumulativa. También puede agregar las etiquetas de datos para la barra en el gráfico de barras. Para hacer eso, simplemente haga clic izquierdo en una de las barras. Entonces todas las barras están seleccionadas. A continuación, haga clic en el signo más, y luego haga clic en etiquetas de datos. Aquí están también las etiquetas de datos en las barras. El gráfico de Pareto nos muestra que si solo se cuentan las restricciones de control de tráfico aéreo y las condiciones climáticas adversas. Eso es el 82% del número total de razones para retrasos en los vuelos. Si incluye la espera de la tripulación, eso será el 94% del número total de razones. Por retrasos de vuelos, se le entregan los datos de las ventas de productos digitales. Todo lo que tiene que hacer es descargar la hoja de cálculo de la sección de recursos. Cree el diagrama de Pareto. Identifique el 20% superior de las ubicaciones que conducen a 80% de ventas. Una vez que complete este ejemplo, siéntase libre de consultar la próxima lección que discute la solución para esta actividad. Hágalo usted mismo. Además, no olvide agregar su solución de este ejemplo en el foro de discusión de preguntas y respuestas. Me encantaría revisar sus respuestas. Hola a todos. Bienvenidos a la conferencia de solución de la actividad de bricolaje. Espero que hayan completado el ejemplo. Revisaremos la solución utilizando ambos métodos. Revisemos la solución utilizando el método número 1. Descargue la hoja de cálculo. Utilice este método si tiene Excel 2016. Haga clic en Insertar. Pase el cursor del ratón sobre el menú desplegable. Junto a este histograma, que dice Insertar gráfico estadístico, le dirá que use este tipo de gráfico para mostrar el análisis estadístico de sus datos. Haga clic en el botón desplegable. Ahora mire el icono a la derecha del histograma. Pase el cursor del ratón sobre este icono. Y encontrará el gráfico de Pareto listado aquí. Haga clic en el gráfico de Pareto. Encontrará que los datos brutos no están en ningún orden específico. Está en el orden que deseemos y actualmente es alfabético. Pero todavía podemos obtener este gráfico. Ahora haga clic en el signo más y ponga un marca de verificación para etiquetas de datos. Entonces todos los números que vemos en la tabla se muestran en el gráfico. Eso es bueno. Y sabes que hay una deficiencia aquí. Estoy intentando hacer doble clic en esta línea, y podemos formatearla. Pero no tenemos ninguna etiqueta de datos para esa línea. Así que esa es la deficiencia de este método. Creará fácilmente el gráfico. Pero no tendrá etiquetas de datos para el eje secundario, que es la línea acumulada. Así es como se crea el diagrama de Pareto utilizando el método número 1. Ahora es el momento de crear el diagrama de Pareto utilizando el método número 2. Vamos a revisar. Llegue a la segunda hoja de trabajo y aquí el primer paso es crear una tabla que se parezca a esta tabla. Para hacer eso, ordene los datos en orden descendente según lo que está en la columna H. Para hacer eso, haga clic en la celda en la columna H, luego haga clic en Datos y haga clic en ZA. Así que ahora los datos están en el mismo orden que estamos viendo aquí. Es importante poner esta columna en orden descendente para crear un gráfico de Pareto. Ahora necesita calcular el acumulado total. Para la India, la entrada es exactamente lo que es la entrada actual. Pero para Estados Unidos y todas las entradas subsiguientes aquí, desea poner la fórmula que va a ser igual al acumulado anterior más la última entrada. Entonces, una vez que complete eso, presione Control e ingrese. Por lo tanto, la celda activa no se mueve, luego haga doble clic en el acumulativo. También queremos el total aquí en la parte inferior porque queremos saber el número total de ventas para nuestros próximos cálculos.
En la pestaña de fórmulas, haga clic en Autosuma. También está en la pestaña de inicio o puede presionar Odd Equal. En todos los casos verá un total de 31.989, ahora se le pedirá que calcule el porcentaje basado en la entrada acumulativa dividida por el total. Así que igual y esta entrada acumulativa dividida por el total aquí. Ahora desea usar ese total una y otra vez para cada entrada por debajo de este. Así que presionamos la función 4 para convertirla en una dirección absoluta. Una vez más, presionaré control y entrar. Y luego hará doble clic en This. Ahora creará un gráfico. Así que seleccionará la columna de ventas de productos digitales y la columna de porcentaje. Vamos a la pestaña de inserción. Elija gráficos recomendados. Y encontrará uno de los gráficos recomendados como gráfico que desee. El gráfico de Pareto. Así que vamos con él. Haga doble clic en él o haga clic en OK. Puede ensanchar las columnas. Simplemente haga clic izquierdo en una de las barras para seleccionar todas las barras. Luego haga clic derecho sobre ella. Luego haga clic en Formatear serie de datos. Cambie el ancho del espacio a 10% o el ancho que desee. Ahora querrá etiquetar la línea. Entonces, si puede, haga clic en la línea aquí. Haga clic en el signo más. Marca de verificación. Etiquetas de datos. Entonces aparecen las etiquetas de datos pero se superponen a las líneas, por lo que no se ve bien. Puede seleccionar las etiquetas de datos haciendo clic con el botón izquierdo en una de ellas. Luego haga clic con el botón derecho y haga clic en formato de etiquetas de datos. Haga clic encima. Y sus etiquetas de datos se verán bien en la línea acumulativa. También puede agregar las etiquetas de datos para la barra en el gráfico de barras. Para ello, simplemente haga clic izquierdo en una de las barras. Así que todas las barras están seleccionadas. Luego haga clic en el signo más. Aquí están también las etiquetas de datos en las barras. El diagrama de Pareto nos muestra que si solo se cuentan las ventas de productos digitales en India y en los Estados Unidos, eso es el 79% de las ventas totales. Si se incluye Kingdom, eso será el 84% de las ventas totales de productos digitales en todos los países.